vamos a trabajar en el armado de tablas. Cómo ingresar datos y cómo darle formato. Yo tengo acá presentada una planilla ya armada. Vamos a ingresarla con ustedes nuevamente en otro sector de la planilla. Esta tabla tiene 4 columnas. Van a ir escribiendo los distintos rótulos. Vamos a ingresar un número, que en este caso es el 2017. Podríamos dar Enter. 2008. Podríamos dar Enter. Incluso ahora voy a probar con las flechitas, así les voy dando distintas opciones. ¿Ven? Flechita para abajo. Flechita para el costado. Bien. Fíjense algo, ahora vamos a ingresar los equipos afectados, es una cantidad, ¿sí? Son 360.000 equipos afectados. Cuando ustedes ingresen números, recuerden siempre que no tienen que ingresar el punto que separa los miles o los millones. En este caso son 360.000, pero fíjense que yo no ingreso ningún punto. Después vamos a ver por qué. Porque el tema de los puntos es formato que le doy a la celda a modo de vista, pero internamente no tiene que tener ese dato numérico, no tiene que tener ningún punto, porque si no, no es tomado como número. Fíjense, yo estoy parada en la celda I9 en este momento, que tengo los 50 millones de equipos afectados. Si yo miro aquí arriba en la barra de funciones, ustedes ven que internamente está guardado el número tal cual yo lo ingresé. Si miramos en mi tabla que ya tiene formato, fíjense, internamente está guardado los 50 millones de equipos afectados, pero a la vista yo veo los separadores de miles. Entonces, que quede claro que eso es formato de celda. Me queda llenar acá 200 millones de dólares, 9.100 millones de dólares. Me está faltando en esta tabla colocarle un título, que es peores ataques informáticos de la historia. De esta forma, yo tengo cargada, ¿sí?, toda mi tabla, con sus rótulos de columnas, ¿sí?, con sus valores, con sus datos, pero a la vista fíjense qué distinta que quedó con la que finalmente sería nuestro modelo. Vamos a darle un poquito de formato a esta nueva tabla que yo estoy generando. Por un lado, fíjense que el título abarca todas las columnas de mi tabla. En este caso, el título está solo en la celda G4. ¿Yo qué tendría que hacer? Tendría que tomar la celda G4, hago un clic con el mouse, mantengo el clic con el mouse y voy deslizándome hasta seleccionar las 4 columnas. Ahora, ¿qué le voy a decir? Que esas 4 celdas hacen hacer una sola. Eso es combinar varias celdas y hacer que se genere una sola celda grande. Si vamos a la cinta de opciones, tenemos esta opción de combinar y centrar. Fíjense que ahora el título, por más que yo haga clic en cualquiera de las celdas, pasó a ser una sola y está centrado. Otro detalle, fíjense equipos afectados, cómo está en mi tabla terminado y cómo está en esta forma que lo ingresé ahora. Ustedes verán que es un texto largo que, si bien en la barra de funciones o la barra de fórmulas está escrito mi texto, que tiene 2 palabras, a la vista parece que está cortado. Está cortado, ¿por qué? Porque en la celda de al lado hay otro texto, entonces como que lo pisa. Pero internamente el texto está. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Que se vea todo el texto. Hay 2 formas. Por un lado, yo me puedo posicionar en el rótulo de la columna, ¿sí?, en este caso la columna I, y fíjense que cuando llego al final de la columna, el puntero del mouse pasa a ser una cruz negra.
Si yo hago clic con el mouse y mantengo y estiro, de esa forma yo ensancho la columna. Y a la vista veo que si esta columna es más ancha, entra todo mi texto. Podría hacer lo mismo con la de acá al lado de pérdidas en millones. También la podría estirar y esa es una forma de ensanchar columnas. Otra forma de ensanchar las columnas es si me posiciono nuevamente del lado derecho de la columna y hago doble clic bien seguiditos, ¿sí? Clic, clic. La columna toma el ancho del texto más largo que tenga en esa columna. Pero si en algún momento yo voy a achicar otra vez esta columna. Otra opción que podemos hacer es que mi texto, que es muy largo, ocupe varios renglones, ocupe varias filas. Y eso, seleccionando la celda donde tengo el texto, tengo aquí un botón que se llama Ajustar texto. Y este botón lo que hace es que mi texto largo pasa a tener varios renglones. Y ahora fíjense que equipos afectados tiene 2 renglones. No se modificó el ancho de la columna, pero el texto se ve completo porque pasa a tener 2 renglones. Bien, voy a seleccionar toda mi tabla y le voy a colocar bordes. Vengo acá a la cinta de opciones, tengo un sector de bordes y voy a elegir todos los bordes. Fíjense cómo ya va cambiando el aspecto.